Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy tenemos una nueva sesión de preguntas y respuestas aquí en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando sobre inteligencia, un tema que nunca había tocado directamente, a pesar de que lo investigué bastante cuando estuve en el proceso de preparación de mi libro Saludablemente, pero que al final apenas toqué en el libro porque se me iba ya de tamaño, y en el podcast de hoy resumo algunas ideas sobre lo que miden realmente los test de inteligencia, lo que nos dicen los estudios sobre el impacto de la inteligencia en distintos ámbitos de la vida, incluida la salud, y vemos si es posible mejorar nuestra inteligencia. Hay una pregunta después sobre un estudio reciente que encontró una asociación entre dormir la siesta y más riesgo de derrame cerebral, que se publicó en muchos medios, y hoy vemos qué nos dice realmente este estudio. Tenemos una consulta sobre la mejor opción de titulación para alguien que quiere vivir de la nutrición, pautando dietas. Hablamos después sobre carbohidratos en atletas avanzados, cuánto deberían consumir y si tiene sentido incluir alimentos más procesados en estos casos para llegar a los requerimientos. Y por último, me consultan si hay beneficios para la salud de donar sangre. En resumen, un episodio creo que muy interesante con temas nuevos, así que no te lo pierdas. Y al final de todo, explico qué es el concepto de antibiblioteca y cómo me ayuda a mí personalmente. Antes de pasar a las preguntas, un anuncio, y es que haremos un nuevo evento de Wim Hof con práctica de técnicas de respiración y exposición al frío el 22 y el 23 de octubre en Pamplona. Es un evento de un día que repetimos, por lo que puedes apuntarte el sábado 22 o el domingo 23 e incluye la comida. Si te interesa, puedes apuntarte ya en fitnessrevolucionario.com/WIM, WIM, fitnessrevolucionario.com/WIM. Y como siempre, nos acompañan nuestros patrocinadores Paleobull y Wii Botanics. Paleobull fabrica barritas de energía, proteína de suero de vacas alimentadas con pasto, que es panacea. Tienen también un suplemento en base a triglicéridos de cadena media, colágeno y glicina, que yo añado, por ejemplo, al café por la mañana, que es Elixir. Suplementos en cápsulas para la salud mitocondrial, para las articulaciones y mucho más. Y Wii Botanics, por su parte, ofrece un aceite de CBD de gran calidad, de espectro amplio, también una crema facial, un cremigel para molestias musculares, que además de CBD llevan distintos principios activos, suplementos para reducir la ansiedad, por ejemplo en base a ashwagandha y otros compuestos, lociones corporales y más. Podéis echar un vistazo a todo esto en sus páginas respectivas, paleobull.com y wibotanics.com, deletreo Wibotanics, que es WEBOTANIX, y en ambos casos tendréis un 10% de descuento con el código FR10 en mayúscula y con número FR10. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Muy buenas, Marcos. Soy Antonio de Valencia. Enhorabuena y muchas gracias por tu aporte. Mi pregunta va en torno a los test de inteligencia, en particular al WISC-4 que se realiza a los niños, y quería saber qué validez le das tú a ellos, a qué porcentaje del resultado viene determinado por un tema genético, por un tema de alimenticio también. Aquí hemos hablado o has hablado mucho sobre el tema del intestino como segundo cerebro y cómo esto puede evolucionar, tanto si te sale bien a no tan bien o si te sale mal a mejorar. También has comentado a veces que la memoria de largo plazo viene influida por las experiencias vividas. Muchísimas gracias por tu respuesta, un abrazo y hasta la próxima. Gracias por la pregunta, Antonio. Creo que nunca he hablado así directamente de la inteligencia y me parece un tema súper interesante que estudié con bastante profundidad cuando escribí mi libro Saludablemente, pero al final por espacio en el libro solo lo mencioné de pasada, así que aprovechando que tengo mucha literatura, voy a profundizar ahora un poco más. Primero, sobre si estos test de inteligencia tienen validez, la respuesta es que sí. De hecho, me atrevería a decir que dentro del campo de la psicología, de la neurociencia, son probablemente los test que de manera más consistente han demostrado tener poder predictivo en muchos ámbitos de la vida. Sabemos que mejores puntuaciones en test de inteligencia se asocian con mejores resultados académicos, con más éxito profesional, con más ascenso en la escala socioeconómica, digamos, y curiosamente también con mejor salud, con menos accidentes y con más longevidad.
Y antes de que vengan los típicos comentarios de que es que la inteligencia mide en realidad clase social o estatus socioeconómico y todo eso, a ver, los estudios controlan por todos estos factores, obviamente, y a igualdad de estatus socioeconómico, de tipo de colegio, de profesores, etcétera, la inteligencia se sigue asociando con todos estos beneficios. Y de hecho, parece evidente que sea así, ¿no? Parece lógico, sobre todo en una sociedad pues mucho más tecnificada, donde la capacidad de aprender y de resolver problemas es más importante que nunca. La gran pregunta aquí es ¿qué es eso que llamamos inteligencia, ¿no? O sea, aquí intentan medir realmente estos test y de manera simplificada podríamos decir que estos test intentan darnos una idea aproximada del llamado factor G de inteligencia o inteligencia general que todos poseemos. ¿Y qué es este factor o inteligencia general? Pues sería nuestra capacidad de razonar, de resolver problemas, de pensar de manera abstracta, de entender ideas complejas y de aprender rápido. Otra crítica típica a estos test de inteligencia es que hay distintos tipos de inteligencia, ¿no? A ver, que en parte es cierto, hay algunas preguntas o algunas partes de los test más ligadas a números, otras más espaciales, otras más lingüísticas, pero lo interesante es que se ve una correlación muy alta en los resultados. Es decir, si alguien es bueno en una parte, suele serlo en la otra. Y hay excepciones, por supuesto, pero sí parece claro que existe esta idea de inteligencia general que ayuda en todo, independientemente del tipo de problema. Otra cosa es que te gusten o te atraigan más unas cosas que otras y a esas les dediques más tiempo, ¿no? O por supuesto que este factor general de inteligencia sea muy relevante no quiere decir que explique toda la inteligencia o que no haya otras categorizaciones. Por ejemplo, entre los expertos es comúnmente aceptada la distinción entre inteligencia fluida e inteligencia cristalizada y esto es lo que explico en mi libro Saludablemente. La inteligencia fluida está relacionada con aspectos como el razonamiento lógico, la habilidad matemática, la percepción espacial o la fluidez verbal. Tiene un importante componente genético, pero para desarrollarse en todo su potencial debe exponerse a suficientes estímulos en los primeros años de vida. La inteligencia cristalizada se refiere a la capacidad de conectar nueva información con el conocimiento previamente adquirido, reconociendo patrones y encontrando analogías. Este tipo de inteligencia es como una especie de cimiento mental que vamos desarrollando con la edad, aportando solidez a todo lo que construyamos encima. Aquí reside la neurobiología de la sabiduría. Tu inteligencia fluida depende en gran medida de tus padres, pero tú decides las materias en las que concentras esa inteligencia. Puedes desperdiciarla en tareas sin relevancia o usarla para construir tu inteligencia cristalizada. Además, mientras que la inteligencia fluida disminuye con la edad, la cristalizada puede seguir aumentando hasta el final, pero solo mientras sigas aprendiendo. Las personas mayores son más lentas recordando datos o realizando cálculos matemáticos, pero pueden identificar patrones y realizar conexiones invisibles todavía para alguien joven. Nos volvemos más lentos, pero más sabios. Volviendo a tu consulta, preguntabas si hay un factor genético y la respuesta es clara, sí lo hay, de hecho es alto, se estima que el 50% o más de la inteligencia se debe a nuestros genes, que es mucho, pero también deja bastante margen al entorno, ¿no? Dentro del entorno hay una relación clara con la educación y la relación es bidireccional. Es decir, los test de inteligencia en niños son buenos predictores de resultados académicos futuros y de que vayas a la universidad o decidas hacer un doctorado, etc. Pero si haces todo esto y pasas muchos años haciendo este tipo de trabajo cognitivo, se ha demostrado que va a aumentar tu inteligencia. Y por eso digo que es una relación bidireccional, pero parece más fuerte en el sentido inicial. Es decir, la inteligencia influye más en los resultados educativos que al revés. Como siempre, hay muchos matices. Por ejemplo, las personas con dislexia no suelen sacar muy buenas notas porque tienen dificultad para leer, pero pueden tener una inteligencia general alta y que les vaya muy bien en la vida. O se ha visto que la motivación influye también mucho en los resultados académicos y todos conocemos a gente, a jóvenes muy inteligentes, pero que no les va bien porque simplemente no les motiva nada eso, ¿no? Pero después, sin embargo, aprenden muy rápido aquello que realmente les interesa. Y al revés, hay personas que quizás no son tan brillantes, no tienen un cociente intelectual promedio muy elevado, pero que gracias a su tenacidad y a su motivación, pues tienen también éxito académico y les va bien a nivel profesional. Otro buen ejemplo de que el entorno influye en la inteligencia es el llamado efecto Flynn, que se refiere a que en el último siglo las puntuaciones promedio de los test de inteligencia han ido subiendo década tras década a un ritmo promedio de entre 2 y 3 puntos por década. Los resultados se normalizan para que el valor medio sea siempre 100, por eso una persona que tuviera un 100 de cociente intelectual en los años 50 del siglo XX sería en realidad menos inteligente que una persona que tenga 100 hoy. Y este es un fenómeno que se ha observado de manera consistente en la mayoría de países.
Y como digo, esto es un hecho demostrado, es un hecho objetivo, pero lo que no está tan claro son los motivos y seguramente sea un cúmulo de factores. Un factor que puede haber jugado un papel es la nutrición, que evidentemente ha mejorado mucho en las últimas décadas y hace 50, 60 años había países, incluyendo España, donde se pasaba hambre, donde había deficiencias de nutrientes importantes y esto evidentemente va a perjudicar el desarrollo cognitivo. De manera más reciente, tenemos estudios que asocian una mejor dieta con más inteligencia. De hecho, una mejor dieta de la madre se asocia con bebés más inteligentes, ¿no? Y después también los niños que comen, por ejemplo, más pescado o más arándanos. Y como siempre, se intenta controlar por variables como estatus socioeconómico, pero siempre va a haber algunas variables de confusión en estos estudios, ¿no? Otra explicación para este efecto Flynn es que cada vez más niños van a la escuela obligatoria pues ahora son más años y como dije antes la educación parece mejorar la inteligencia. Se han reducido también tóxicos del entorno como el plomo que reduce el cociente intelectual como expliqué en un artículo reciente sobre la contaminación. O también puede influir que el entorno es cada vez más complejo. Los trabajos promedios son más complejos, requieren manejar más herramientas, más tecnologías y es posible que este entorno más complejo pues haya contribuido también al aumento del cociente intelectual. Y curiosamente, y esto es preocupante, parece que en las últimas décadas el efecto Flynn no solo se está ralentizando, sino que se está revirtiendo y que por primera vez desde que tenemos registros, las nuevas generaciones van a ser de media menos inteligentes que las anteriores. Esto se está viendo ya en varios países, habrá que ver si es algo puntual o es una tendencia, y es algo problemático para la sociedad, porque el progreso de la humanidad depende en buena medida de las personas más inteligentes, que son las que inventan nuevas tecnologías, y generaciones menos inteligentes van a producir menos progreso. Y de nuevo, esta regresión, si se confirma, puede tener muchas explicaciones. Algunos argumentan que cada vez las personas inteligentes tienen menos hijos, que personalmente no creo que sea lo más relevante, y me inclino más por otros factores, ¿no? Como por ejemplo la proliferación de la comida ultraprocesada, el aumento de la obesidad, que sabemos que perjudica la función cognitiva, también que somos más sedentarios, y el sedentarismo perjudica también el rendimiento cognitivo, y todo esto podría explicar, al menos en parte, este retroceso de inteligencia. Entonces, bueno, creo que he ido respondiendo a partes de tu pregunta, ¿no? Si tienen validez estos test, la respuesta es que sí, pero con matices. ¿Qué porcentaje depende de los genes? Pues como un 50% aproximadamente, es la mejor estimación que tenemos. ¿Qué factores influyen en la inteligencia? Pues los hemos comentado, ¿no? Alimentación, educación, actividad física. Todos estos factores pueden ayudarnos no tanto quizás a aumentar nuestra inteligencia como a alcanzar nuestra máxima inteligencia potencial. Es decir, a no perder puntos de inteligencia, por así decirlo. En el sentido de que la altura tiene un componente genético elevado también y quizás tengas genes con un potencial de medir 1,90, pero si te alimentas mal o tienes alguna enfermedad, infección importante en la adolescencia, pues seguramente no llegues a esta altura, ¿no? Quizá te quedes en 1,80 y pierdas 10 centímetros de ese potencial. Y puede que otra persona tenga un potencial, entre comillas, de 1,75, hace todo perfecto y llega a medir ese 1,75, pero ¿no? El del potencial 1,75, haga lo que haga, nunca va a llegar a 1,90, porque sencillamente no tiene los genes para ello. Y creo que la inteligencia, salvando las distancias, sería algo así. Pero aquí hay una diferencia muy importante entre altura e inteligencia, ¿no? Y esto enlaza con la última parte de tu pregunta, de si no sales tan bien en el test, ¿qué se puede hacer para mejorar? Y digo que en este sentido es muy distinta la altura y la inteligencia porque la altura es muy fácil de observar y de medir. O sea, es lo que es. Y si la mides 100 veces, pues 100 veces te va a dar lo mismo, ¿no? Sin embargo, vimos que medir la inteligencia es más complejo y que los tests lo que hacen realmente es darnos una aproximación. Pero esa aproximación va a ser mejor en unas personas que en otras. Y, por ejemplo, dos personas con igual inteligencia general, o sea, igual factor G, si una se pasa meses haciendo test de inteligencia, pues va a mejorar a la hora de hacer ese test. Ojo, mucho menos de lo que la gente piensa, ¿vale? Lo bueno de estos test es que los resultados son muy consistentes, pero evidentemente si practicas mucho, pues vas a mejorar tu resultado en el test sin que tu inteligencia real haya aumentado. O si los exámenes te generan ansiedad y aprendes a regular esa ansiedad, pues vas a mejorar también el resultado en el test. Entonces, ya resumiendo, ¿qué se puede hacer? Pues por un lado, mejorar el estilo de vida para no perder puntos de cociente intelectual, sobre todo en los primeros años de vida, que hay una ventana de oportunidad ahí importante, o incluso antes de nacer, porque se ha visto que la nutrición de la madre durante el embarazo influye también en la inteligencia del niño. Y después, algo más táctico es practicar el test, mejorar la capacidad de hacer test en general, de gestionar esa ansiedad, ¿no? Asegurar que duermes bien las noches anteriores al test. Pues todo esto te va a ayudar tanto en estos tests como en todos los exámenes en general, por lo que siempre es buena idea.
Hola, ¿qué tal, Marcos? Mi nombre es Salus y me gustaría hacerte una pregunta respecto a un tema que se trató hace pocos días en televisión. Era un estudio que hablaba sobre los peligros de la siesta. En este estudio, que era un estudio longitudinal durante 11 años, con 360.000 sujetos, aparecía de que había hasta un aumento de un 24% en casos de derrame cerebral y hasta un 12% en casos de hipertensión. O sea que vamos, que echarse una siesta, pues parece ser, según comentaban en este programa, que es bastante peligroso. La verdad que me dejó un poquito preocupado el tema y me gustaría saber si tú, bueno, podías comentarnos este asunto, si es algo de lo que habría que preocuparse o si por el contrario, pues las siestas son tan saludables como muchos sabemos en principio. Eso sí, esto fue una información que dieron en un programa de Telecinco a la hora del mediodía, lo cual ya es un poquito sospechoso, pero bueno, me gustaría que tú nos pudieras aclarar un poquito esta duda. Muchísimas gracias, Marcos, por tu labor. Un saludo. Gracias por la pregunta. Recuerdo perfectamente esa noticia porque me llegaron muchas consultas y no fue solo en Telecinco. De hecho, acabo de hacer una búsqueda rápida y la mayoría de titulares que me salen van en esa línea. Por ejemplo, Antena 3, que es el primer resultado que me sale, pone el titular: dormir la siesta regularmente aumenta las probabilidades de sufrir accidentes cerebrovasculares según un estudio. En Telecinco, dormir la siesta aumenta el riesgo de derrame cerebral. La Vanguardia, hacer siestas regulares aumenta el riesgo de ictus. E incluso Redacción Médica pone: las siestas largas aumentan el riesgo de sufrir un ictus. Y este es uno de los problemas principales que vemos en los medios cada vez que se publica un estudio observacional donde se encuentra una asociación, y es asumir que hay causalidad, no asumir que si dos variables están correlacionadas, una tiene que causar la otra, y como he explicado muchas veces, puede que sea una simple coincidencia, o puede que ambas variables estén ligadas a otras, o que la causalidad sea inversa. Y en este caso parece que hay algo de esto, o sea, sobre todo de las dos últimas explicaciones, como los propios investigadores indican en el estudio. Pero vayamos por partes. ¿Qué se hizo en este estudio? Pues se analizó, como decías, la información de cientos de miles de personas a partir de una gran base de datos, que es la Biobank del Reino Unido, y se seleccionaron sujetos de entre 40 y 69 años a los que se les preguntó sobre sus hábitos de siesta. ¿Y qué grandes resultados encontraron? Primero, que las personas que hacían siesta con más frecuencia tendían a ser hombres, a tener menos educación e ingresos, a fumar y beber más, a tener más insomnio nocturno, a roncar más por la noche y a tener un cronotipo más vespertino, o sea, a ser más búhos. Y comparando a este grupo con las personas que nunca o rara vez hacían siestas, se vio que las anteriores tenían un riesgo un 12% mayor de presión arterial alterada y un 24% más riesgo de derrame cerebral. Entonces vemos ya por dónde van los tiros, ¿no? Y de hecho lo que afirman los investigadores es que, si bien, y lo aclaran, echarse una siesta no es algo negativo en sí, las personas que no duermen bien por la noche tienden a hacer más siestas. Y estas siestas no compensan todo el riesgo adicional de dormir poco por la noche. Es decir, que por un lado, las personas que hacen más siestas suelen tener peores hábitos en general, lo que ya de sí podría explicar las diferencias, y que esas siestas son muchas veces una forma de compensar el insomnio nocturno o un mal descanso nocturno, que es lo que realmente daña la salud. Y de hecho, apostaría bastante, y es una pena que no se analizara en este estudio, creo que si se centrasen en personas que duermen mal por la noche, estudiasen solo este grupo y después cuáles de ellas hacen la siesta y cuáles no, seguramente las que hacen la siesta tendrían mejores resultados. Y es de hecho a lo que apuntan los investigadores, que dicen que las siestas podrían mitigar el daño, pero no lo suficiente como para anular el mayor riesgo que presentan las personas que no descansan bien por la noche. Así que bueno, ese sería el análisis y, como decía, espero que os ayude no solo a entender este caso concreto, sino titulares similares que por desgracia van a seguir apareciendo en los medios con frecuencia. Hola Marcos, ¿qué tal? Bueno, primero, nobleza obliga a agradecerte por todo lo que haces por todos, especialmente por mí. Has generado en mí cambios a nivel físico y mental brutales, y no solo lo noto yo, también mi familia, y de parte de ellos y mía, muchísimas gracias. Bueno, la pregunta va por uno de los cambios que tú has generado o impulsado, digamos, que has actuado en mí como una enzima, acelerando, ¿no?, un proceso. Y bueno, yo quería dedicarme a esto de la nutrición, del asesoramiento de personas,
y no sé muy bien si ir por la vía estructurada, normativa del Estado, estudiando en la universidad, para obtener un título, digamos, oficial, o hacerlo por mi cuenta, haciendo cursos que estén más actualizados y más en concordancia de las recomendaciones y los estudios actuales. Por un lado, sé que por el lado de estatal tendré un título avalado a nivel español y europeo, pero por el otro lado tener la información más precisa y actualizada. No sé qué harías tú, ¿vale? Si podrías aconsejarme, desde ya, muchísimas gracias. Abrazo gigante. No dije nada, pero soy Víctor, acá de Navagitso de Castellón. Un saludo. Gracias, Víctor. Creo que nunca me habían llamado encima, pero me alegro de verdad de haber tenido ese efecto en ti. Un honor. Y he seleccionado esta pregunta por dos motivos. Primero, porque recibo muchas consultas similares y segundo, porque justo por eso estoy colaborando con el equipo de Superávit en una formación para sacar el título superior en dietética que se puede sacar relativamente fácil en un par de años. Y este título te permite pautar dietas legalmente en España y que además se puede estudiar por tu cuenta, ¿no? Sin ir a clase y presentándote simplemente a los exámenes. Por desgracia, es una alternativa que poca gente conoce. Recientemente hicimos un directo que puedes ver en fitnessrevolucionario.com/TSD, de técnico superior en dietética, y ahí explicamos todo, ¿no? Y personalmente sería la opción que recomiendo porque tienes lo mejor de ambos mundos, ¿no? En tu pregunta lo planteas como una cosa o la otra, pero es una falsa dicotomía. Lo ideal, y sobre todo si quieres realmente pautar dietas a personas concretas, es tener el título, y esta es la forma más sencilla, más rápida, más barata. Las tasas son realmente bajas y después, por supuesto, debes seguir formándote por tu cuenta haciendo cursos más de especialización, más actualizados, en lo que quieras realmente profundizar, ¿no? Pero tienes ya esa base y ese título oficial. Y como digo, tanto para ti como para todos los que estéis interesados, tenéis más información en fitnessrevolucionario.com/TSD en minúscula. Hola, buenos días. Saludos de Argentina. Agradecerte por todo lo que estás compartiendo. Yo te sigo hace poco y bueno, estoy aprendiendo un montón de cosas. Mi pregunta iba sobre, yo corro 10 kilómetros, 6 kilómetros competitivo, alto rendimiento, casi de élite, pero me metí en este mundo hace poco. Mi pregunta era sobre el tema de los carbohidratos, ya que yo llevo una alimentación muy saludable y hace poco mi entrenador me dijo que antes de correr tenía que hacer una buena carga de carbohidratos, alto en azúcares, por ejemplo, geles, miel con agua, dátiles, etcétera, etcétera. Y yo quería ver qué opinabas vos. Saludos y muchas gracias. Gracias por la pregunta. Y a ver, en parte es cierto, es un tema en el que profundizamos en el curso de nutrición deportiva que hicimos en Perform Institute por el verano. Y por cierto, sacaremos una segunda edición en febrero seguramente, así que estad atentos si os interesa. Y por ejemplo, si hablamos del carbohidrato, personas como es tu caso, que no detallas cuánto entrenas, pero asumimos que será bastante, ¿no? Quizás 2-3 horas diarias o más, pues tendrás unos requerimientos de carbohidrato altos, ¿vale? Quizás de 7-8 gramos por kilo al día o incluso hasta 9-10. Vamos a suponer que 8, que es suficiente para la mayoría, y si pesas 60 kilos, por decir algo, pues eso serían 480 gramos de carbohidrato al día, que es mucha comida, o digamos entre 450 y 500 gramos, ¿no? Por dar un rango. Entonces, claro, eso implicaría comer varios kilos de patata cocida al día, o varios kilos de arroz al día, o varios kilos de fruta. Y la mayoría de atletas de élite en deportes de resistencia que tienen un gasto energético muy elevado no pueden comer tanta comida. Es poco práctico, se van a encontrar muy llenos, van a tener que entrenar con la barriga llena. Es complicado, ¿no? Y por eso en deportistas de nivel es común recurrir a alimentos más procesados, digamos, que ofrecen energía rápida, en menos volumen de comida, con menos fibra. Y sé que esto puede chocar a los que intentan seguir una alimentación saludable, pero hay que entender que el deporte de alto rendimiento es otra cosa. Aquí no hay problemas de resistencia a la insulina, no hay problemas en tomar más carbohidrato refinado y de hecho en muchos casos es necesario, ¿vale? Si por ejemplo tienes 2 sesiones de entrenamiento el mismo día y tienes que rellenar glucógeno en pocas horas, pues en estos casos es
especialmente importante considerar también distintos tipos de carbohidrato. Por ejemplo, al combinar glucosa y fructosa podemos absorber más carbohidrato por unidad de tiempo, ya que usan transportadores distintos y así optimizamos la carga, ¿no? Y por eso muchos de estos geles que mencionas tienen una combinación de distintos tipos de carbohidrato. Entonces, mi recomendación en estos casos es, por supuesto, que intentes basar la mayor parte de tu alimentación en alimentos enteros mínimamente procesados, pero hasta el punto en el que no te impida llegar a tus necesidades energéticas en general y de carbohidrato en segundo lugar. Y como digo, hay deportistas de élite que no tienen un gasto energético tan grande por el deporte que hacen y pueden lograrlo al 100% o al 90%, pero en la mayoría de casos, sobre todo en deportes de endurance, de resistencia, no es así, ¿vale? Pero dicho esto, hay también un espectro amplio entre comida real y los geles de carbohidratos simples, los azúcares simples. Y personalmente usaría, por ejemplo, estos geles de manera esporádica, ¿no? Pues durante una competición, durante sesiones especialmente duras y en el día a día iría a cosas intermedias, ¿no? Como por ejemplo las típicas leches chocolateadas, que son una buena fuente de proteína y azúcares, quizás mermeladas, pasta de dátil, seguramente más pan blanco que pan integral o arroz con leche, que tiene también proteína, carbohidrato un poco mejor como arroz, pero también azúcar, mermeladas. Entonces, como ves, son alimentos que no incluiríamos o que intentaríamos limitar en una dieta, entre comillas, normal para una persona que no haga mucho deporte, que no sea deportista de alto nivel, pero que en deportistas, pues como en tu caso, ¿no?, profesionales o de élite, pues son buenas opciones porque son fuentes de energía y de carbohidrato de rápida digestión, pero que no son tampoco pura azúcar y que aportan cierta cantidad de nutrientes, ¿no? Entonces iría por ahí y después ya en casos particulares o en momentos puntuales, pues sí, geles, bebidas isotónicas con carbohidrato, etc. Hola Marcos, soy José Carlos, tengo 46 años y soy de la provincia de Orense. Quería hacerte una pregunta. Mira, soy donante de sangre y bueno, aparte de la acción solidaria para ayudar a los demás, quería preguntarte si hay alguna evidencia científica del hecho de donar sangre, si es beneficioso para nuestro organismo. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, José Carlos, y gracias también por ser donante, porque como dices, es una forma de ayudar a los demás y dicen eso de que cuando uno ayuda, dos se benefician, ¿no? En el sentido de que se ha visto cómo al hacer algo bueno por otra persona mejora también nuestro sentimiento de bienestar porque nos sentimos útiles, ¿no? Y es cierto que al donar no ves el beneficio directo en otra persona, pero sabes que está ahí. Y más allá de eso, es literalmente cierto en este caso ese dicho, ¿no? Porque no solo se beneficia la salud de la persona que recibe la sangre, sino también la del donante. Hay bastantes estudios que muestran, por ejemplo, menos riesgo de enfermedad coronaria entre las personas que donan sangre con cierta frecuencia. Y es verdad que podría ocurrir lo de siempre, ¿no? Que las personas que son más altruistas y donan sangre se cuidan más en general y eso podría explicar la diferencia y en parte puede ser cierto, pero conocemos varios mecanismos que podrían contribuir a esta observación. Por ejemplo, al donar sangre se reducen los niveles de hierro y el hierro es un mineral muy importante, pero que en exceso puede contribuir a la oxidación y existen muchos estudios que ligan niveles muy altos de hierro con más mortalidad. Esto podría explicar también por qué el beneficio de donar sangre parece mayor en hombres que en mujeres, ya que las mujeres eliminan hierro todos los meses a través de la menstruación y eso hace que tengan más riesgo de anemia, pero menos riesgo de problemas coronarios por la acumulación durante décadas de este mineral. También se ha observado una reducción de la presión arterial en las personas que donan sangre con frecuencia, que también podría contribuir a explicar parcialmente la mejor salud coronaria de los donantes. Y por último, también tenemos algún estudio que indica que al donar sangre se reducen, por ejemplo, sustancias perfluoroalquiladas, ¿no? Esto se vio en un estudio en bomberos y estos compuestos pueden perjudicar la salud a largo plazo. Entonces, como digo, no hay muchos estudios, pero los que hay sí apuntan a beneficios en la salud de los donantes, por lo que sería un beneficio adicional al de simplemente ayudar a los demás. Y nada más, pero hablando de ayudar, os pido el favor de siempre y es que nos dejéis una evaluación en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, una plataforma que uséis que nos ayuda a llegar a más personas. Y no olvidéis que podéis también suscribiros gratis a mi newsletter que envío cada semana o cada 2 semanas, donde aparte de enviar novedades, comparto recomendaciones y reflexiones. Por ejemplo, hace un tiempo compartí esta idea de la antibiblioteca. Decía lo siguiente: los libros que compro más los que me regalan superan con creces los que puedo leer. Cuando me agobio por todos los libros pendientes de leer, pienso en el concepto de la antibiblioteca, popularizado por Nassim Taleb.
La antibiblioteca se refiere a nuestra colección de libros no leídos y que quizá nunca leamos. Según Taleb, visualizar todos los libros que nos quedan por leer nos recuerda que nos queda mucho por aprender. Tener una gran antibiblioteca nos hace más humildes intelectualmente y menos categóricos en nuestras afirmaciones. Muchos de nuestros problemas vienen de sobrevalorar lo que sabemos y subestimar lo que desconocemos. La antibiblioteca es el antídoto contra el exceso de confianza causado por un poco de conocimiento. Gracias a esta idea ya no me siento mal por acumular libros que quizá nunca llegue a leer. Y si quieres recibir mi newsletter, te puedes apuntar gratis en fitnessrevolucionario.com/lista, en minúscula. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo episodio.